Vamos a continuar. Este tema es bien corto. Es bien corto porque la primera parte es una especie de repaso de fisiología digestiva, ¿sí? Entonces, los objetivos son primero definir patología filiar, luego describir la producción y secreción de bilis y al final describir las principales causas de patología de la vía biliar, ¿sí? Entonces, todo esto se enmarca en el contexto de la fase intestinal, que es parte de la digestión, ¿sí? Y que se inicia con la entrada del quimo al duodeno. Eso es parte de la fase intestinal. Y básicamente va a ocurrir una respuesta refleja dada por muchos estímulos, donde el principal es la distensión, principalmente neural, este estímulo, la acidez que viene del estómago, la osmolaridad y los productos digestivos, ¿sí? Y ¿cómo se va a responder en esta fase intestinal? Primero, hay una modificación de la osmolaridad del quimo, donde este quimo ahora se transforma en un quilo, que es una sustancia mucho más acuosa que el quimo, ¿sí? Y ahí es sumamente importante la secreción pancreática, esa es como lo más importante, porque sí, la pancreática, también un poco la biliar, pero lo principal es la pancreática, ¿sí? También se va a modificar el pH del lumen, porque esto viene a pH ácido y necesitamos pH neutro, ¿cierto? También se van a secretar enzimas para que ocurra la digestión, y lo que nos convoca en este contexto es que se van a secretar emulsificantes, ¿sí? Y además se van a modificar patrones regulados de motilidad, ¿sí? Se va a regular la motilidad de todo el tracto digestivo, no solo la del duodeno, yeyuno, ilio, ¿sí? No solo la primera porción del digestivo, del intestino delgado, ¿sí? Esto lo vieron, ¿cierto? Con Roberto, ¿ya? Y en particular la digestión y absorción de lípidos. Este es un evento exclusivamente luminal, ¿cierto? Porque hay otros procesos que son en la interfase, endotelio, epitelio, lumen, ¿cierto? Con estas enzimas que están. Pero en este caso, la absorción de lípidos es un proceso exclusivamente luminal. ¿Por qué? Porque requiere de sales biliares, lipasa pancreática, colipasa y fosfolípidos para generar la emulsión de la grasa, ¿sí? La grasa que viene de la digestión a nivel duodenal, ¿cómo viene? Más o menos, ¿cómo debería venir la grasa? ¿En qué forma viene? ¿Pero cómo? Porque es grasa. ¿En qué grasa? ¿Qué grasa comemos primero? ¿Qué nos echamos a la boca habitualmente? ¿Qué gliceroles y ácidos vegetales, ¿cierto? Ya, en el caso de los ácidos vegetales no hay que hacer nada, porque ya tenemos el ácido graso libre, y ese va a llegar como tal al lumen intestinal, ese no se degrada más. Pero los gliceroles tenemos que desesterificarlos para producir los ácidos grasos libres más el glicerol, para que eso pueda ser absorbido, ¿sí? Pero todos esos lípidos no van a estar en la fase acuosa, van a formar una fase aparte. Van a venir como grandes fases lipídicas, como ni siquiera gomotas, van a venir como grandes zonas de lípidos separados del agua, no solubilizados en agua, ¿sí? Y tal vez la motilidad intestinal va a favorecer que se generen gotas más chicas, pero gotas grandes igual, visibles, gotas macroscópicas de grasa, separadas de la fase acuosa, ¿sí? Por lo tanto, la única manera de absorberlas es emulsificándolas. ¿Y cómo se emulsifican? Principalmente gracias a sales biliares. Ese es el principal emulsificante. Sales biliares y fosfolípidos enteros, ¿sí? Así como los fosfolípidos de membrana, enteros, ¿sí? La lipasa pancreática y la colipasa permiten seguir degradando la digestión de triacilgliceroles que se inició en la boca, ¿cierto? En la boca ya comienza la degradación de la grasa, ¿sí? Pero básicamente, para formar una emulsión necesitamos sales biliares y fosfolípidos, porque eso va a generar dos estructuras, va a generar micelas y
vesículas. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en FC, el primero, o a lo mejor lo vieron con Roberto el año pasado, pero básicamente una micelia es una monocapa de lípidos que tiene un núcleo hidrofóbico y la región polar en la interfase con el agua. ¿Sí? Eso que va a permitir que en ese núcleo hidrofóbico todas las moléculas hidrofóbicas se trasloquen ahí, queden ahí, en ese espacio, pasen ahí. Y esa micela va a comenzar a crecer, a aumentar su tamaño. ¿Sí? Y las vesículas, ¿qué son? ¿Cómo son? ¿Se acuerdan de las vesículas? Exacto, ¿cierto? Son bicapas que tienen un núcleo acuoso al interior pequeño y un núcleo y agua afuera, ¿cierto? Entonces, básicamente a través de la formación de micelas y vesículas es que va a haber un reparto agua-lípido, ¿cierto? En la cual esos lípidos que están separados de la fase acuosa ahora se van a solubilizar, se van a disgregar. Eso es el valor de estas dos moléculas, que van a generar que tener, en vez de tener una fase lipídica grandota o gotas muy grandes, se van a transformar en gotas pequeñitas, muy pequeñitas. ¿Sí? ¿Qué tan pequeñas? Del porte de la micela o del porte de la vesícula. Que para todos los casos son más chicas que una célula. ¿Sí? Y por lo tanto, gracias a ese evento, a esto que se ve aquí, es como que tenemos una gran gota de grasa, grandota, que es inabsorbible, se va a convertir en pequeñitas, muy pequeñitas. Y esto es una emulsión. ¿Por qué? Porque van a ser tan pequeñitas, pero no solo eso, como van a haber componentes polares que van a estabilizar la interacción con el agua, van a poder estar metidas dentro del agua. Ahora sí van a estar dentro de la fase acuosa. ¿Sí? Cosa que aquí no pasa. Esto es otra fase. ¿Sí? Y ese tamaño pequeñito va a permitir que sean absorbidas por la mucosa directamente. Van a poder atravesar la membrana de la mucosa y de ahí, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan? ¿Qué va a pasar con estas pequeñas gotitas de grasa? Se transformando en triglicéridos. ¿Cierto? Se resterifican. Muy bien, se resterifican. Esa palabra es la clave. Se resterifican, se le ponen algunas proteínas y se transforman en un kilomicrón que se transporta al intersticial. Y por el intersticial viajan por todo el sistema linfático, repartiendo lípidos a los tejidos directamente, sin pasar por el hígado, y después en el conducto torácico pasan a la circulación sanguínea, y ahí llega un kilomicrón remanente que ya liberó gran parte de su componente lipídico, y ese llega al hígado, y el hígado capta lo que quedó de ese kilomicrón, y ¿qué hace con esa grasa? El hígado la guarda o fabrica VLDL y LDL. Vuelve a fabricar una lipoproteína para ahora mandar lípidos a la sangre y a los tejidos. Acuérdense que el VLDL y el LDL tienen un receptor endocítico que permite que se incorpore esa lipoproteína al interior de la célula. ¿Sí? Por lo tanto, en este evento es clave esto, las sales biliares. ¿Sí? Y como pueden ver, ¿a qué se parece la sal biliar? Esto es el ácido glicocólico, o en realidad glicocolato, ¿cierto? El glicocolato. ¿A qué se parece? Al colesterol. Muy bien. Son todos derivados del colesterol. ¿Sí? Todas las sales biliares son derivadas del colesterol. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque en el caso de la población chilena, la patología de la vía biliar se va a deber a cálculos. Y la mayor parte de los cálculos que exhibe la población son cálculos de colesterol, como vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces tenemos que ver qué factores determinan que se formen los cálculos. ¿Sí? Eso. Bueno, esto es solo para recordar, ¿cierto? Acá tenemos el hígado, ¿cierto? Tenemos los conductos hepáticos, izquierdo-derecho, luego el conducto hepático común, ¿sí? Aquí está el conducto cístico, la vesícula, el colédoco, y estos desembocan en el esfínter de Oddi, ¿cierto?
El esfínter de Oddi en realidad está compuesto por varias partes, ¿cierto? Tenemos el esfínter de la ampolla, el esfínter del conducto pancreático y el esfínter del colédoco, ¿sí? Son como tres esfínteres que se juntan en esa salida, ¿sí? Probablemente en cirugía les van a decir que a veces sale por otra parte la secreción biliar, que no sale por esta ampolla del colédoco, ¿sí? Una anatomía a lo mejor también les dijo eso, ¿o no? Ya, pregúntenle después en cirugía, que hay ocasiones en que el colédoco no sale por el esfínter de Oddi. Alguna vez un cirujano me comentó que hay personas que parece que tienen dos más esfínteres. Así es. Separados. Exacto, tienen salidas distintas y es normal, es parte de la variabilidad de la población, ¿sí? Es raro, pero es normal, o sea, no tiene consecuencias patológicas, ¿sí? Ok, ¿y cómo se regula la secreción biliar? Básicamente ya lo dijimos, la secreción biliar se va a regular por el contenido de nutrientes en el duodeno principalmente. ¿Qué contenido? Distensión, hipertonicidad, alto contenido de aminoácidos, alto contenido de grasas y la acidez. Eso va a promover que se secreten enterogastronas. Las enterogastronas son moléculas señalizadoras que se liberan de nivel duodenal por el intestino delgado, en alguna porción del intestino delgado, pero que tienen efectos endocrinos, más allá de ese lugar. Y principalmente tiene un efecto plasma, aumentan en el plasma, que va a tener un efecto sobre la fase gástrica, ¿cierto? Y lo que va a hacer es frenar la motilidad y el vaciamiento gástrico para permitir que la fase duodenal ocurra, o la fase intestinal temprana ocurra de manera adecuada, ¿sí? Y además está, aparte de la enterogastrona, está el control nervioso, ¿cierto? Que ustedes saben que esto es vagal, todo. Vagal, derechamente vagal, o el sistema nervioso entérico, que también libera acetilcolina, ¿cierto? Ok. Y aquí la enzima clave en esta historia es la colecistoquinina. La colecistoquinina es una hormona muy importante liberada por células I de la mucosa duodenal, donde el principal inductor de la liberación de colecistoquinina por estas células del duodeno son los lípidos. Podríamos decir que actúan como un sensor de lípidos, ¿sí? Y esto tiene ¿qué efectos directos? Dos. Estimula a la vesícula biliar, a la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi, ¿sí? Ambos eventos permiten que haya secreción biliar, ¿sí? Y también estimula la secreción pancreática, ¿sí? El próximo año vamos a hablar de pancreatitis y ahí vamos a ver la secretina, que es la otra gran hormona en el duodeno, ¿cierto? Está la colecistoquinina y la secretina, ¿sí? Por eso no voy a hablar más de esto, porque nos vamos a enfocar solo en bilis, ¿sí? Y bueno, siguiendo con esa idea, ¿cierto? Tenemos el alimento en el estómago, gastrina es la principal hormona, también lo vamos a ver el próximo año. Eso va a regular la secreción de ácido, la motilidad, y esto va a permitir que migren eventualmente después de la digestión alimento y ácido al duodeno, ¿cierto? En el duodeno hay dos grandes eventos, la secreción de colecistoquinina y secretina, que son las principales hormonas, y estas dos, que ¿cómo se llaman en conjunto? Incretina. Muy bien, incretina, ¿cierto? Esa incretina, entre paréntesis, el HIP, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y el GLP-1, el péptido similar al glucagón de tipo 1, ¿sí? El efecto de esta es, como aparece aquí, liberar insulina, ¿sí? Recuerden que el estímulo principal es glucosa, pero no es el único, ¿sí? Se libera también por aminoácidos y por lípidos, pero la cantidad de insulina que se libera por glucosa es mucho más amplia que por aminoácidos y que por lípidos, ¿sí? Y finalmente, si nos vamos por este lado, tanto secretina como colecistoquinina van a promover la secreción pancreática y biliar, ¿sí? Recién yo les decía que la colecistoquinina promueve la relajación del esfínter y la contracción de la vesícula, y la secretina promueve también que se incorporen electrolitos y agua a la secreción biliar, por lo tanto también participa en la formación de la bilis, ¿sí? Y esto es sumamente importante para esta clase, porque hablamos de cómo es la circulación biliar. La bilis
vamos a ver que hay dos tipos de bilis, la bilis primaria y la secundaria. La bilis primaria es aquella que se sintetiza de nuevo en el hígado, en el hepatocito, a partir de colesterol. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las sales biliares que se sintetizan. Y estas van a ser secretadas, ¿cierto? ¿A través de qué vía? En el hígado. ¿Qué tiene que pasar? ¿Por dónde llega del hígado al conducto hepático común? Por los canalículos. Por los canalículos. ¿Cómo se llaman? Canalículos biliares, ¿cierto? Que están tapizados de colangiocitos. ¿Sí? Y eso va, como se ve aquí en este esquema, ¿cierto? Se muestra que va a haber un flujo que se va a acumular en la vesícula. También, o si no está en la vesícula, igual va a haber flujo, ¿cierto? Pero tiende a acumularse. Y va a llegar a el colédoco. No, perdón, aquí ya llegamos al duodeno, nos saltamos todos los pasos previos. Aquí está el esfínter, ¿cierto? Y va a llegar al duodeno. Y a nivel del ilio, gran parte de esta bilis primaria que se sintetiza por el hígado va a ser modificada por las bacterias de la microbiota normal. Y van a generar otros metabolitos distintos, que es bilirrubina secundaria, vamos a ver cuáles son, y en general van a ser reabsorbidos. Hay transportadores de sales biliares a nivel del ilio y a través de la circulación portal va a volver a llegar al hepatocito y del hepatocito de nuevo los canalículos biliares y continúa este ciclo. Es decir, se recicla. Una parte importante de las sales biliares son recicladas. ¿Sí? Acá está la composición de la bilis hepática. Pueden ver que tiene una gran cantidad de electrolitos, principalmente de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, calcio, fosfato, magnesio. Tiene hierro y cobre, cosa loca. ¿O no? Loco que tenga hierro y cobre. Y no es poco lo que tiene. ¿Sí? Y tiene constituyentes orgánicos que son ácidos biliares, sales biliares, bilirrubina. ¿Qué es la bilirrubina? ¿De dónde viene la bilirrubina? ¿De dónde? ¿La degradación de quién? Del grupo hemo, ¿cierto? La degradación del grupo hemo en el hepatocito. ¿Sí? Sí, sí. Y por lo tanto, a ver, pero muy poco. La bilirrubina es un componente minoritario de la bilis. ¿Sí? Fosfolípidos importantes, hasta un 20% puede haber de fosfolípidos, colesterol, glutatión, loco, glucosa, urea y proteína. ¿Por qué será tanta cosa que le tiramos a la bilis? Es muy loco esto. ¿Por qué tanto? Estamos como acondicionando el medio que vamos a secretar con una cantidad grande de iones importantes de hierro, de cobre. Y además estas moléculas emulsificantes probablemente tal. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que tendrá que ver eso? Ayudan en la absorción. No, la absorción no depende casi de nada de eso. Porque, ojo, ya en el lumen del duodeno hay una composición iónica definida, pero ¿qué cosa es? Que hay glutatión, hay cobre, hay hierro. Puede ser quizás para, como poder degradar los lípidos, emulsificarlos. No va tanto por aquí. Puede ser un tema de hormonalidad. Es más loco de lo que uno piensa. No, porque nada, tiene propiedad ácido-base. El bicarbonato, puede ser, pero Para mantener la microbiota. para la microbiota. Darle hierro y cobre para que haga su metabolismo oxidativo y el metabolismo que hacen las bacterias. Esto es alimentar la microbiota. Loco, ¿no? Nos aseguramos de darle un medio rico, adecuado, para que la microbiota esté bien. Sí, es como inesperado, ¿no? Miren, cada vez hay más reportes del valor, de la importancia de la microbiota en un montón de cuestiones. ¿Sí? El próximo año vamos a ver toda la importancia de la microbiota, cosas que no vemos en los cursos previos y que se ven ahí nomás. ¿Sí? Pero la microbiota es tremenda, sí tiene un valor enorme.
y se asocia a obesidad, a Alzheimer, a enfermedad neurodegenerativa. Hay estudios neurológicos observacionales gigantes que muestran esta asociación. ¿Sí? Y vamos a ver los tipos de bacterias. Yo estuve a punto de pedirle a la doctora Aravena que hablara de eso, pero después dije, ya, son 3 bacterias, no, me aprenden las 3 bacterias, yo no soy experto en bacterias. Pero hay como paradigmas de bacterias buenas y bacterias malas. ¿Sí? Ok. Eso. Y aquí tenemos cómo es la composición global, ¿cierto?, de bilis hepática y de la vesícula biliar, ácidos biliares la mayoría, fosfolípidos, colesterol, proteína y bilirrubina, nada, muy poquito. ¿Sí? Y ácidos biliares en la bilis y ácidos biliares en las heces. En la bilis vamos a encontrar cólico o colato, lleno de desoxicolato, litocolato y urso desoxicolato. ¿Sí? Esos son los principales. Aun cuando, bueno, y en las heces encontramos otra composición, porque gran parte es absorbida, es reabsorbida a nivel intestinal. ¿Sí? Esto es lo que pasa, lo que logra terminar y no se reabsorbe. ¿Sí? Aquí estamos viendo lo mismo, y aquí estamos, no se asusten con esto, esto muestra cómo es la vía de síntesis de sales biliares, que todas parten del colesterol a partir de reacciones mediadas por... ¿Qué son esas cositas? Citocromo. Muy bien, citocromos. En general son distintos citocromos hepáticos que lo que hacen es, no importa la enzima, es producir los ácidos biliares primarios o las sales biliares primarias, el colato y el quenodesoxicolato. Esto es lo que produce el hígado. Pero a nivel intestinal, las bacterias biotransforman el cólico en desoxicólico, el quenodesoxicólico en micólico y luego en sulfocólico, y el oxicólico, que también es producto de la degradación de bacterias, el hígado lo biotransforma nuevamente en urso desoxicólico. ¿Sí? Y ahí se explica la composición de la bilis, aun cuando nosotros solo a nivel hepático sintetizamos estos dos. ¿Sí? Eso demuestra también la enorme capacidad de transporte a nivel intestinal de estas sales biliares. De hecho, no se aprendan nada de esto, pero aquí están muchas proteínas clave en este proceso. Están los citocromos, pero también hay receptores. Este es un proceso regulado. ¿Sí? ¿Por qué muestro esto? Para ya entender que hay muchas variables que inciden no solo en la producción de bilis, sino que en la composición de la bilis. Porque de la composición pasamos a la formación de cálculo. ¿Sí? Vamos, dígame. Cuando hay una obstrucción que está por debajo de la parte hepática, supongo que son entonces solamente esos dos tipos, o sea, básicamente los ácidos biliares primarios los que van a quedarse como acumulados. Claro, podríamos decir que, pero ojo que, o sea, si hubiese una obstrucción y que fuese permanente, estamos muertos. Eso nos va a producir. Sí, mi pregunta iba más como hacia, tengo entendido que el prurito está asociado a la acumulación de sales biliares. Entonces, ¿cuál es la característica de esos ácidos que hacen que se genere el prurito? El prurito, más que las sales biliares, que sí pueden estar, se asocia más a la bilirrubina. La bilirrubina tiene un efecto más de picazón. ¿Sí? La bilirrubina. Los sales biliares, sí, pero principalmente la bilirrubina. Por eso que las ictericias, en general, que aumentan la concentración de bilirrubina, se asocian a prurito. ¿Sí? Por ejemplo, la que vemos primero, las porfirias. ¿Sí? Las porfirias son defectos en la degradación del grupo hemo y acumulación de intermediarios asociados, y eso produce el prurito. ¿Sí? Principalmente. ¿Sí? Ok, pero ojo que esto lo muestro para decir que esto es multifactorial, o sea que para producir bilis hay una interrelación enorme de receptores, de enzimas, y esto, acuérdense, pueden haber variantes alérgicas, isoformas, variantes polimórficas en la población. ¿Sí? Ok, y esto es más o menos cómo es la cantidad de bilis que nosotros generamos. La síntesis hepática, ya dijimos que solo colato y quenodesoxicolato, esa es la cantidad. Hasta 400 miligramos al día de colato y de quenodesoxicolato 250.
Y este desoxihilito son los que se reabsorben, producto del metabolismo bacteriano. ¿Sí? Entonces es como para tener una idea de que no es poco, ¿cierto? Es casi, podría llegar a ser casi 1 gramo en total de estas especies. ¿Sí? Esto solo lo muestro para mostrar cómo es la circulación, ¿cierto? Aquí está la triada portal, ¿sí? Que tenemos la aorta o una rama en la aorta, ¿sí? La vena, la arteria hepática y, ¿cómo son estos? Los conductos biliares, ¿cierto? Y estos se mueven desde la dirección portal a las venas centrales, se juntan, se mezclan la sangre portal con la sangre de la arteria hepática y viajan por los sinusoides. Y ellos drenan en la vena central y de ahí pasan a... Vena hepática y vena... Y de ahí a la cava, muy bien, a la cava inferior, ¿cierto? En cambio la bilis sigue un flujo contrario. Se sintetiza, vamos a mirar la síntesis de bilis, se sintetiza por hepatocitos y también por colangiocitos y tiene un flujo inverso. Estos se mueven en dirección opuesta, ¿sí? Vamos a ver que básicamente es porque el fenómeno de absorción, de intercambio de sustancias por la sangre ocurre a nivel vasolateral y la secreción de bilis a los canalículos es por apical, ¿sí? Ahora, no se asusten con esto, es solo para mostrar que son clave, muy importantes, los transportadores de sales biliares. Y vamos a tener distintas isoformas de transportadores biliares, tanto en el hepatocito como en el colangiocito y en el enterocito del ilio, pero también a nivel renal. A nivel renal también hay reabsorción de sales biliares, ¿sí? Por lo tanto, estos transportadores son clave. ¿Y por qué los muestro? No para que se aprendan los nombres, es para que sepan que cualquier alteración en la actividad de estos transportadores va a provocar que la concentración en estado estacionario de las distintas sales biliares se altere, se modifique, que por lo tanto varíe la concentración en estado estacionario de los distintos componentes, ¿sí? Y eso es importante para la formación de cálculo, ¿sí? Porque allá vamos, ¿sí? Aquí se ve un hepatocito típico, donde esto es vasolateral, ahí está la sobrepotación de Peasa, y aquí está en apical. En apical, aquí están lo que después se va a drenar a los canalículos biliares, ¿sí? Y de ahí a los conductos hepáticos, ¿sí? Vean la cantidad de transportadores, no se los aprendan, pero es para que vean que tenemos transportador plasmilinear, transportador mesoriliar, otra isoforma de transportador plasmilinear. Necesitamos que haya un equilibrio electrolítico, hay intercambio sodio-protono, un intercambio sodio-bicarbonato, agua, ¿cierto? Aquaporina, un intercambiador cloruro-bicarbonato, y estos también mueven colesterol y ácidos biliares, ¿sí? Hay ácidos biliares, algunos dependientes del ATP, directamente, otros indirectamente cuando están acoplados al sodio, pero todos gastan energía. Esto le demanda una inmensa actividad al hepatocito, sumado a todo lo que ya hace el hepatocito, ¿cierto? Que ya hemos, bueno, han visto ustedes también y vimos en algún momento todas las cosas que hace el hepatocito, ¿sí? Esta es otra más, que gasta mucha energía. ¿Y por qué muestro esto? No para que se lo aprendan, sino que de nuevo hay una enorme heterogeneidad de proteína involucrada y podría haber una variabilidad poblacional que explique que haya composiciones relativas distintas de distintas sales biliares que van a conformar la bilis, ¿sí? Porque, por ejemplo, si fallara uno, el que transporta el queno desoxicólico, o disminuye su actividad, van a predominar los otros a expensas de ese, y ese va a disminuir, ¿sí? Ok, y aquí estamos viendo que el hepatocito, ojo, no solo a partir de acetilcoenzima A, ya sabemos que esta es la vía interna, ¿cierto? Ahí está la hidroximetilglutaraíl-CoA reductasa, que es la enzima clave en la biosíntesis de colesterol a partir de acetilcoenzima A. O sea, si no hay, no importa, sintetiza de nuevo, ¿cierto? A partir de acetilcoenzima A. Y también están todas las lipoproteínas, ¿cierto? Las de baja, las de alta y los kilomicrones, estos remanentes que les comentaba, que también pueden aumentar la concentración de colesterol, ¿sí? Aquí hay una colesterol acetiltransferasa, que es la que esterifica colesterol y forma ésteres de colesterol.
Y aquí, a partir del colesterol, por este proceso de degradación y distintas enzimas, citocromo, generamos las distintas sales biliares. Dos, las primarias, ¿sí? Y estas se exportan como vesículas, porque si las botan es que hay agua. Por lo tanto, tienden a agregarse y formar vesículas ya, directamente como una vesícula, ¿sí? Ya, de nuevo, esta diapo es para mostrar la heterogeneidad de proteínas que miden el transporte y que de eso depende la síntesis de bilis, ¿sí? Una gran cantidad de proteínas involucradas, ¿sí? Tanto en el hepatocito como en el colangiocito y como en el enterocito ileal. Vuelvo a repetir, ¿por qué es importante esto? Porque imagínense que estos están normales y el del enterocito está alterado. Eso va a provocar que haya un desbalance en la composición de la bilis biliar propiamente tal, de la bilis completa, ¿sí? No de la síntesis primaria, que también podría verse alterada. Si alteramos la microbiota, también podría verse alterada la composición de la bilis secundaria, ¿sí? ¿Sí? Entonces, todos son elementos que contribuyen a esta caja negra, que es la composición de la bilis, ¿sí? Y ahora vámonos derecho a la patología biliar. La patología biliar, como todo, es multifactorial y en particular va a depender de lo que se muestre aquí. Estas son las principales variables de las cuales depende. Primero hay factores intestinales propios como la microbiota, ¿cierto? Los transportadores que comentamos, ¿cierto? Hay factores genéticos también y genes que promueven la formación de cálculos. Esto es un acrónimo de piedra, de litiasis en inglés. Son genes asociados que aumentan el riesgo de formar cálculos, ¿sí? La hipersecreción hepática también va a alterar el desbalance de la composición. O sea, el tiempo que le damos a la bilis para formarse es clave en formar esta mezcla, ¿sí? La hipomotilidad de la vesícula biliar también es un mecanismo que está involucrado, y esto que aparece aquí como transiciones de fases rápidas. Vamos a hablar de eso porque de eso se sabe más, ¿sí? Lo importante es que todos estos factores van a incidir en la formación o en la patología biliar. Uy, ya. Y lean eso. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Ya. Esto es súper importante y por eso que nos piden en cirugía, ¿cierto? La colecistectomía, perdón. La paroscópica es la principal cirugía abdominal electiva en Chile. En Chile. Esa es la cirugía abdominal que más se realiza, ¿sí? Es la más frecuente, ¿sí? Eso. Y dentro de la patología, ya miren, me voy a saltar esto, porque todo esto se resume en, bueno, aquí estamos viendo prevalencia en Chile. Chile tiene una prevalencia en mujeres súper alta a nivel mundial. Miren, Tailandia, Japón, Túnez, China. Nosotros somos segundos campeones de cálculos de vesícula. Y es más prevalente en mujeres que en hombres, casi 4 veces, ¿sí? Eso. Etiología de cálculos, principalmente los de colesterol. El 70% de los cálculos en población occidental son de colesterol, pero también hay cálculos de pigmento. No sé si han escuchado los cálculos de pigmento, ¿ya? Estos son principalmente formados por bilirrubina no conjugada, pero que son de muy baja prevalencia en la población occidental. Es raro encontrar cálculos de pigmento, ¿sí? Y esto se va a dar principalmente por una alteración en la composición normal de la bilis. Eso va a generar que se formen cálculos. Y eso se puede ver alteraciones hormonales, por ejemplo, durante el embarazo, a una alteración de la circulación biliar enteropática, principalmente en enfermedades intestinales, por éstasis de la vesícula biliar, por éstasis en el sistema biliar, por procesos benignos o malignos. Todo esto va a alterar la composición de la bilis, ¿sí? Y los cálculos de pigmento son más prevalentes en poblaciones asiáticas, pero que aparecen después de infecciones,
de infecciones de la vía biliar, o por infecciones por bacterias o parásitos. Ahí vamos a ver eso, ¿sí? Y esos son cálculos de colesterol. Hoy estos son los de pigmento. Los de pigmento son negros porque están formados por bilirrubina, y este es el típico cálculo de colesterol, ¿sí? Y entonces, ¿qué factores determinan la formación de cálculos de colesterol? Factores genéticos y los genes litogénicos, hipomotilidad de la vesícula, factores intestinales, transiciones de fase rápida y la hipersecreción hepática de colesterol. Eso incide en esto. En cambio, los de pigmento, también factores genéticos, una hipersecreción hepática de bilirrubina, éstasis biliar, infecciones bacterianas o parasitarias, ¿sí? Esto es muy importante. Esto explica por qué una alteración en la composición de la bilis favorece la formación de cálculos. Esto que muestra habla de las transiciones de fase. ¿Y en qué se refiere? Dependiendo del contenido de colesterol, de fosfolípido y de sales biliares, la bilis va a cambiar su forma. En verde, eso significa que predominantemente vamos a tener micelas. ¿Cuándo vamos a estar en esa zona verde? ¿Cómo se ve este gráfico? Cuando tengamos sobre un 50% de sales biliares, fosfolípidos casi un 90% y muy poco colesterol. ¿Sí? Ahí vamos a estar en micela. Micela más vesícula en amarillo. La misma lectura del gráfico, ¿cierto? Hay que ir completando los ejes, ¿sí? Que lo que pasa es que esto es un triángulo, ¿sí? Pero aquí viene el problema. Micelas más cristales en esa zona, la zona naranja. ¿Sí? Cuando hay un desbalance, ¿qué característica tiene que ocurrir ahí? ¿Sí? Cantidades variables de colesterol, muy altas de sales biliares y fosfolípidos variables, ¿sí? Todo esto va a tender a formar micelas más cristales, y en la zona roja, que tenemos un poco de todo, vamos a tener micelas, vesículas y cristales, y el problema son los cristales. Los cristales actúan como centros de nucleación que van a formar o van a tender a generar cristales y cálculos. La suma de cristales se termina convirtiendo en cálculos, ¿sí? Ahora, esto es dinámico, esto no pasa de o sea, esto va variando en función de la composición de la bilis, y pueden haber momentos en que se acumulan más y momentos que se acumulan menos. Pero a la larga, en algún momento se van a ir acumulando, ¿sí? Ahora, esto es multifactorial, ¿cierto? La composición de la bilis ya dijimos que es multifactorial, ¿sí? Ahí está, ¿cierto? Depende de todas estas cosas, esto que está acá, ¿sí? Y todos esos genes de transporte se sospechan que son blancos, los que le mostré hace un rato. Acá estamos viendo cómo se forman los cálculos de pigmento, que tienen que ver principalmente con bilirrubinato de calcio. Esta bilirrubina libre más calcio forma estos cálculos de pigmentos marrones que se ven identificados por inflamación dada por bacterias y parásitos muertos, y además por genes de mucina, que son propios. La mucina se secreta en muchas partes, ¿sí? Y aquí también hay un elemento de sales biliares no conjugadas que van a generar pigmentos marrones. Pero insisto, esto también tiene un componente genético importante, y en la población occidental es más raro, ¿sí? Y ahora vámonos derecho a la patología. Esto se resume en 2 diapos, ¿sí? Para estas 2 diapos para todo este rato, ¿sí? Hay que recordar esto, ¿cierto? Aquí tenemos los conductos hepáticos, el conducto hepático común, ¿cómo se llama ese? El conducto oxístico, el colédoco y el pancreático, y la vesícula, ¿sí? Y aquí está. Aquí están los distintos tipos de cálculos y qué va a provocar cada uno de esos cálculos. En primer lugar, lo más frecuente, porque aquí está ordenado por frecuencia, va a ser cálculos de vesícula que son asintomáticos. El 75% son asintomáticos. Probablemente muchos de los que estemos aquí tenemos cálculos de vesícula y no pasa nada. Son totalmente asintomáticos, ¿sí? El segundo es un cálculo que obstruye de forma intermitente el conducto cístico y provoca dolor biliar intermitente. O sea,
un cálculo que abandone aquí, o se forme in situ, también puede ser, pero principalmente son cálculos que salen de la vesícula y se impactan en el conducto cístico. Y eso produce el típico dolor biliar. Eso es el dolor biliar. Léanlo, no sé si ya lo vieron.